Ok, bueno, pues buenos días a todas. Eh, Buenos no sé días. si, Edith, ¿podrás hacer, porfa, una oración para Claro, poder comenzar? claro que sí. Gracias. Amado Señor, gracias por este día. Gracias, Señor, por la dicha de poder estar aquí en compañía de todas mis hermanas, Señor, y poder recibir de tu palabra, Señor, ser edificadas. Gracias, Dios, porque tú Gracias. pondrás las palabras adecuadas en boca de mi hermana Erika, Señor. Gracias porque su vida nos bendice, Señor. Su vida nos anima y rogamos también por ella, Señor, que tú la fortalezcas, la guíes en todo momento, le sigas llenando de tu sabiduría, de tu ciencia, de tu gracia. Gracias, Dios, por todo lo recibido de tu mano. Dispón nuestro corazón, nuestros oídos, nuestra mente para recibir tu palabra, Señor, con agrado y atesorarla en nuestros corazones. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, pues vamos comenzando. Continuamos con nuestro tema acerca de este asunto del ocultismo, ¿no? Un tema bastante, ah, pues de pronto podría ser como para muchos, ¿cómo se diría? Como algo, hay quienes consideran que no es un tema que necesariamente se tenga que hablar, hay otros que lo quieren manejar eh, como si fuera un show, ¿no? Todo este tema de la liberación y del ocultismo, cuando no es así. Nosotros, antes de pensar en liberar a alguien de estas situaciones, primeramente es necesario darle a conocer el Evangelio. Ahora, si se nos presenta una situación donde de pronto hay una manifestación demoníaca como tal, pues hay que abordarla, ¿sí? ¿Cómo se aborda? Pues se aborda en la autoridad del nombre de Cristo, ¿sí? No somos nosotros haciéndolo, es el poder del nombre de Jesucristo, ¿sí? Ahora, es importante no ignorar cómo operan, estos ámbitos espirituales también, porque son espirituales, y la parte donde no tienen más autoridad y gobierno, ¿ok? Una persona que en algún momento tiene que ser liberada, tiene que ser después discipulada, porque es peor si se le deja así. Hay una responsabilidad espiritual. A la gente se le hace muy fácil, ¿sí? Muy fácil andar llevando a otros a lugares donde liberan, donde hay estos ministerios de liberación, para que le saquen todos sus males y luego dejarlas ahí sin ningún tipo de discipulado, ni de cuidado, ni de atención. Y eso es un gran error, es una manipulación, es un doble engaño, ¿sí? O sea, mejor que la persona se quede como está, porque puede ser peor, ¿ok? Entonces sí hay una responsabilidad en ello, no por ello lo dejamos de hacer, ¿sí? No por eso decimos, ay, no, mejor entonces no lo hago, no, al contrario, si es algo que se nos presenta, es porque también Dios nos va a dar las herramientas para poder sacar adelante esto, ¿ok? Entonces, bueno, hablando estrictamente del tema del origen del ocultismo, que es lo que veníamos hablando la sesión pasada, si recuerdan, estuvimos comentando Apocalipsis, ¿no? 17:1 al 5, y cómo es que bueno, hay tres aspectos, sí, yo les mencioné tres aspectos del origen del ocultismo y dónde comienza esto. Bueno, obviamente sabemos que desde las civilizaciones antiguas. Ayer en la clase de discipulado que está dando Luis Alejandro y Nancy, se habló acerca de la iniquidad, ¿ok? Y el asunto de la iniquidad no es solamente un pecado que alguien comete, ¿sí? El asunto de la iniquidad es una raíz,
que viene de antepasados, que se viene practicando. Les voy a compartir la clase, ¿sí? Es muy buena porque ahí uno entiende cómo opera el pecado en nuestras generaciones y cómo es necesario que sea desarraigada a través del lavamiento de la palabra, ¿sí? Es fundamental. Por eso, al decir el lavamiento de la palabra, estamos hablando de estudio de la palabra, de meditación, de discipulado con la palabra. A eso nos referimos, ¿sí? No es que ya leo mi Biblia y ya, sí la leo, pero la entiendo, la medito, la estudio. Si no sé cómo, busco a alguien que me ayude. Eso es discipulado también, ¿sí? Es un modelaje de vida también. Ajá. Entonces, el asunto de la iniquidad es que culturas completas, civilizaciones completas, generación tras generación, al practicar el ocultismo, al practicar la idolatría, adquieren un, un vínculo, un arraigo, una genética, ¿ok? O sea, así como hay familias y puede haber familias consagradas a Dios, hijos de Dios haciendo su voluntad generación tras generación, claro, haciendo la labor, no es algo mágico, no es que me como una pastilla y ya todos estamos salvados. Así lo es también en el mundo del ocultismo, ¿ok? Familias, generación tras generación, geografías completas, comunidades completas, grupos de personas completas sirviendo a Satanás, ¿ok? Entonces, esa es una iniquidad. Es algo profundo que se ha arraigado a lo largo del tiempo y que necesita ser desarraigado a través, como se los mencioné al inicio, ¿recuerdan? Les hablé de los principios que llevan a cabo este desarraigo, ¿sí? Primeramente, la confesión. Nada puede sustituir a la confesión. El arrepentimiento, nada puede sustituir al arrepentimiento, ¿sí? Y el compromiso de estudiar la palabra, nada puede sustituir a eso, ¿sí? Ni tan siquiera congregarse o estar oyendo prédicas en internet o estarse juntando con gente cristiana o pertenecer a un club cristiano, nada de eso, nada de eso, nada, nada, nada. Más que el poder del Espíritu Santo obrando en nuestras vidas para sanar y restaurar, perdonar, alinear y la palabra de Dios, ¿sí? Lo demás ayuda. Una congregación ayuda porque al final es un ambiente que favorece, ¿sí? A que podamos estudiar, leer, estar en comunión, conversaciones adecuadas, que bueno, eso desearía uno todo el tiempo y no siempre sucede. Conversaciones adecuadas, comunidad, vínculo, pero nada, jamás va a sustituir el efecto de la palabra de Dios sobre nuestras vidas, ¿ok? Entonces, ¿qué sucede con el origen del ocultismo? El ocultismo tiene sus comienzos en la idolatría, desde la antigüedad hasta el día de hoy. Cualquier cosa, ¿sí? Que ocupe el lugar y a quien se le rinda adoración y cualquier tipo de manipulación, ojo con esto, cualquier tipo de manipulación sobre la vida de una persona va a ser ocultismo, ¿ok? Entonces, el ocultismo significa inclinarse ante otros dioses. Es abrir una puerta a lo sobrenatural y a lo mejor al inicio, sí, parecería que es bueno, parecería que suple a mis necesidades. Por eso es manipulación. ¿Por qué? Porque yo estoy buscando algo a cambio de hacer otra cosa, ¿sí? No es como el amor de Dios. El amor de Dios es incondicional. El amor de Dios lo da todo, lo espera todo, lo soporta todo, todo lo que dice Primera de Corintios 13, ¿sí? En algún momento dice, bueno, ya cambio, no. O tienes que hacer esto también para que Dios te lo dé, ¿ok? No es así. Dios no nos da su amor a cambio de algo para que entonces sí no lo dé, ¿no? Él no lo da. Ahí está. Es gratuito. Es para todos. Es incondicional.
es inamovible, es incambiable, no hay sombra de variación en ello, solo tiene que ver con mi voluntad. ¿Yo quiero o no lo quiero? ¿Lo acepto o lo rechazo? ¿Estamos de acuerdo en eso? ¿Sí? Entonces, fíjense bien. El ocultismo tiene su comienzo en la idolatría. Número 1, estoy haciendo un repaso. Número 2, la rebelión contra Dios es la raíz del ocultismo. ¿Ok? Entonces, una persona que está en rebeldía con Dios, ¿sí? Muy probablemente empieza a tener prácticas ocultas de todo tipo, ¿sí? No nada más de brujería, también pueden ser en el área de la sexualidad, el aspecto de la perversión sexual tiene que ver con una rebelión, algo que no quedó resuelto entre Dios y yo, ¿sí? Algo que nunca logré estar a cuentas con Dios. Miren, es que ese es el engaño del diablo, ¿sí? Todas las personas se pueden equivocar, todas las personas en algún momento pudimos haber hecho algo no correcto que trajo consecuencias. Ok, estamos de acuerdo que todos nos podemos equivocar. Bien, ahora, ¿dónde entra el enemigo? Cuando entra la culpa. Ahí entra el enemigo. ¿Qué fue con Adán y Eva? ¿Se equivocaron? Sí. ¿Hicieron algo incorrecto? Sí. Inmediatamente culparon y se sintieron culpables. ¿Se dan cuenta la operación? Siempre va a haber culpa. Siempre. Aunque la persona diga, no, no, a mí me da igual, pues total, cada quien su rollo, ¿no? Yo en lo mío y tú en lo tuyo y a mí no me importa. Mientras no me afecte, yo estoy bien. Mentira. Mentira. ¿Sí? Siempre. Entonces, la culpa nos lleva al silencio. La culpa nos lleva al silencio, a lo oculto. La culpa nos lleva al silencio, el silencio nos lleva a lo oculto, obvio, ¿no? Es como un sinónimo. Ajá. Y eso en el momento en que queda en lo oculto, entonces empieza a minar. Es como yo tengo una gotera acá abajo en mi baño, pero ¿qué creen? La gotera no se ve, no está por fuera. La gotera está en medio del muro, ¿sí? ¿Cómo sé que hay una gotera? Porque hay humedad y está botando el yeso, ¿no? Entonces, para que yo pueda resolver esa humedad, tengo que abrir la pared, tengo que sacar a la luz la gotera, repararla, volverla a resanar la pared y entonces ya quede bien por fuera. Es exactamente lo mismo, ¿sí? Exactamente lo mismo. El pecado es algo oculto que va minando, minando, minando y en algún momento ya se nota, pero lo de afuerita ya se expuso, ya salió, hay un problema, algo está pasando, hay algo oculto. Y eso oculto es lo que se tiene que reparar. ¿Cómo? La palabra de Dios, el arrepentimiento, el exponerlo con la palabra va a llevarme a hacer la reparación de esa fuga, ¿sí? Me va a ayudar a repararlo, a sanarlo, a restaurarlo, a restituirlo, a volverlo nuevamente a su diseño. Ahora, por ejemplo, estos temas de idolatría, a ver, el ser humano fue creado para adorar a Dios, ¿sí? Sí, ese es su diseño. El problema es que idolatra cosas que no son Dios, ¿ok? Cosas, animales, personas. Ayer es lo que se trató en la clase, se las voy a compartir, ¿sí? Pero el diseño es adorar. No, Dios no va a quitar el diseño de adorar. El diseño de Dios es la sexualidad, sí. El problema es cuando esa sexualidad se pervierte y se usa de una manera incorrecta. ¿Dios va a quitar el diseño? No. El diseño de Dios es la familia, el matrimonio. Sí, el problema es cuando eso se sale del orden y se vive en fornicación y en adulterio y se anda teniendo hijos por donde caiga. ¿Sí? ¿Dios va a quitar el diseño? Tampoco. Eso es lo que a veces no se distingue. Ajá. Entonces, el efecto de la palabra de Dios, cuando somos expuestos a ello, va a ser para exhortación,
va a ser para disciplina, va a ser para volver en sí, para arrepentirse, para corregir, ¿sí? Para cambiar, rectificar, pónganle todas las palabras. Yo soy prima de Adela Micha. No sé si nunca vieron su noticiero, ¿no? Que decía la misma palabra, pero con un montón de sinónimos, ¿no? Bueno, yo aprendí mucho vocabulario ahí con esos noticieros, ¿no? Bueno, pónganle el sinónimo que quieran, ¿ok? ¿Sí? Porque el asunto es que Dios, a ver, fíjense qué curioso, ¿no? O sea, el enemigo termina copiando los diseños de Dios, desvirtuándolos y distorsionándolos. Ajá. ¿Por qué se acercó Satanás en el desierto a decirle al Señor, si me adorares? Ah, porque él sabe que el hombre fue diseñado, que Cristo adora al Padre. Ajá. No fue que se le ocurrió al diablo nomás decirle eso porque sí. Las tentaciones son de Cristo, de Satanás hacia Cristo en el desierto, son muy intencionales y van de acuerdo al diseño de Dios, adoración, poder de la palabra de Dios, o sea, no fue cualquier cosa. Y Satanás sigue tentando y operando sobre lo mismo. No ha cambiado. Entonces, no nos debemos de sorprender de las operaciones perversas. Ahora, que en algún momento nos pueden impactar, sí. Nos pueden doler, por supuesto, nos pueden angustiar, preocupar, nos pueden hacer de pronto poner en duda, bueno, ¿qué pasó aquí? ¿Dónde me perdí? ¿Qué hice mal? ¿Qué? ¿No? O sea, porque es lógico que pensemos de esa manera, ¿sí? Pero no es para permitirle la culpa. No permitamos que entre la culpa. ¿Por qué? Porque el Señor perdonó nuestros tiempos de ignorancia y su misericordia es nueva y grande todos los días. ¿Sí? Ahora, si está pasando, si hoy yo estoy viendo consecuencias, ahorita se quieren repetir los patrones, ojo, no debemos de ser, voy a decir esta palabra, no seamos desmemoriadas, hagamos memoria, pero no para reclamar y para echar pleito y culpas a los que nos antecedieron. No, echemos memoria de nuestra historia de vida. Descubramos las operaciones de Satanás. Mi esposo tenía esta práctica, mi abuelo, mi abuela, mi familia, ok. ¿Qué es lo que quiso o quiere nuevamente venir a establecerse? Ojo, Satanás va a regresar generación tras generación, hijo tras hijo, nieto tras nieto, a querer insistir, ¿sí? Pero si nosotras somos sabias, pidámosle al Señor palabra de conocimiento y de ciencia para saber qué fue lo que vino desde antes y entonces sea descubierto y entonces podamos ahí tomar autoridad y hacer una labor. Estamos en un grave error si creemos que una oración lo suple y lo arregla todo. No estoy diciendo que la oración no es poderosa, lo es y grandemente, y siempre va a ser la mejor estrategia para ir en contra de las operaciones de Satanás, pero ¿saben qué? Es necesario hacer un plan de acción, ¿sí? ¿Qué voy a hacer en ello? A lo mejor no tengo al alcance a la persona, es más, ni tan siquiera me puedo acercar a la persona, hasta a veces por prudencia, ¿sí? Pero cada vez que yo ore por esa persona, voy a leer la palabra, voy a leer lo que dice Dios acerca de esto y va a tener un efecto en lo espiritual porque la fe es tan grande y suficiente que puede alcanzar a cualquier persona aún a la distancia. ¿Estamos de acuerdo? No es limitativa. La oración no es limitativa. Ajá. Entonces, necesitamos conocer nuestras armas espirituales. Ok, está bueno hablar del engaño, de la idolatría y del ocultismo, sí, pero ¿cuáles son mis herramientas? Hermanas, tenemos la fe. La fe, mientras la fe no me va a abandonar, yo abandono mi fe. Yo renuncio a mi fe. Sí, yo hago menos mi fe.
pídele al Señor más fe. Dile, Señor, fortalece mi fe, hazla crecer, ¿sí? Lléname nuevamente de esperanza, ¿ok? La fe es una gran herramienta. El poder de la salvación, el decir, Señor, tu salvación es única y suficiente y nos fue dada y le fue dada a esa persona. Yo hoy reclamo esa salvación sobre su vida para que venga nueva. A lo mejor tú dices, pues si ya era cristiana, no importa, no importa, ¿sí? Que venga nuevamente a esa persona el gozo de su salvación, que recuerde de dónde tú le sacaste, tráele a la memoria cuando esa persona fue rescatada, cuando tuvo su encuentro contigo, Señor, porque miren, no podemos atrever a decirnos, no, es que no, nunca fue cristiano, no, nunca se arrepintió, no, nunca nació de nuevo. A ver, eso no nos corresponde a nosotros. Eso solamente está en la soberanía de Dios. Yo no puedo juzgar a nadie. Ahora, que sus hechos nos hagan dudar, bueno, puede ser que de repente digan, ¿será? Ay, ya me entró la duda, ¿no? O sea, dejó de ser cristiano, dejó de ser hijo de Dios, ¿qué pasó aquí? ¿O puede llegar a dejar de serlo? No lo sé, no lo sé. Pero lo que sí podemos hacer es orar y reclamar por la salvación que en algún momento le fue dada, ¿o no? ¿Esa persona fue llamada? Claro. ¿Fue escogida? Por supuesto, que esté escuchando, ¿no? Porque si hablamos de rebelión, la rebelión contra Dios es la raíz del ocultismo. Dices, bueno, en algún momento se rebeló. Sí, está en rebeldía. Claro, sí. Ese es el asunto de la iniquidad. Es una condición de vida, ¿sí? En el cual uno no expone, uno no saca a la luz lo que hay de raíz y lo que viene de generación tras generación como una práctica de pecado, y entonces ¿qué puede llegar a pasar? Que esa persona se vuelve aborrecedora de Dios. Es muy fuerte, pero lo dice la palabra. O sea, no nos engañemos, porque miren, hablamos bien bonito, y Dios dice, sí, pero me rechaza. O sea, yo ya me revelé a su vida, ya sabe que está equivocada, ya sabe que está cometiendo este pecado y lo sigue practicando. Está aborreciéndolo. Ajá. O sea, es como cuando tienes un hijo, una hija a quien tú amas profundamente, y por más que tú le das el consejo y por más que tú le dices, no quiere. ¿Qué aborrece el consejo? A lo mejor no aborrece a la persona, ¿sí? O sea, porque hay gente que dice, no, yo con Dios no tengo tema, pero sigo viviendo mi vida de pecado. Y dices, a ver, ¿cómo funciona eso? ¿No? O sea, amas a Dios, pero sigues viviendo una vida de pecado y practicándolo de manera consciente. Y dices, no, eso no es amor a Dios, es que no le amas lo suficiente, ¿sí? Ahora, Él sí nos ama lo suficiente porque ya nos perdonó todo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces no estamos en igualdad, ¿no? De circunstancia, pero Dios no desiste. Esa es la buena noticia. Dios no desiste de nosotros, aunque seamos cabeza dura. Dios no deja de insistir, aunque seamos necios, ¿sí? Ahora, vamos a echar mano de nuestras armas espirituales, la oración, la salvación. ¿Recuerdan la armadura? La lectura de la palabra cubre los pensamientos, la coraza de justicia, lo que ya nos fue dado en la cruz. ¿Cómo tengo que orar por una persona? Dejemos de orar diciéndole a Dios, Señor, que ya deje de mentir, que ya deje de hacer cosas malas, que ya todo tiene que ver con la conducta. Muchas de las cosas que oramos nosotros tienen que ver con la conducta y con el alma de las personas, pero ¿saben qué? Necesitamos interceder por el espíritu de las personas, por lo que ya está operando, ¿sí? Por lo que ya operó también de Dios en sus vidas. ¿Sí me explico? Porque, a ver, entonces, ¿Dios murió por ella o no murió?
¿Dios le perdonó o no le perdonó? ¿Dios le salvó o no le salvó? ¿Sí me explico? Entonces, no podemos un día ser itinerantes en nuestra oración, ¿no? Un día oro de un modo, no, pero siempre no, mejor no, pero qué tal que siempre sí, ¿no? Pero qué tal que, ay Dios, no podemos hacer eso, necesitamos ser congruentes y consistentes, ¿ok? Entonces, la oración como nuestra mayor y mejor herramienta, la palabra de Dios, por supuesto, el poder del Espíritu Santo, la autoridad en el nombre de Jesús, o sea, el Evangelio, ¿sí? El Evangelio de la paz que restaura, que sana, que conforta los corazones, que le da oportunidad a todos. Ese es el Evangelio, el que le da oportunidad a todos. ¿Qué hizo Cristo cuando estuvo aquí en la tierra? ¿Por qué se escribieron los hechos de los Evangelios de Cristo? Fue eso, Jesús dándole oportunidad a todo tipo de personas de acercarse al Padre, al Reino. ¿No fue eso el Evangelio? ¿Por qué es el Evangelio de la paz? Porque es de su función reconciliarnos, traer paz con el Padre, conocer su reino, ¿ok? Bien, entonces, el último punto fue el conocimiento y el poder se convierten en los elementos principales del ocultismo, ¿ok? ¿Por qué? Ojo, ¿qué fue lo que pasó en el huerto del Edén? Aquí está bien importante. Cuando sucede lo del Edén en Génesis 3:5, Génesis 3:5, lo que sucedió es lo que dice en el texto. Dice, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios. ¿Cuál es la puerta que se abría ahí? Que se abrió el poder del conocimiento. El poder del conocimiento. El hombre buscando el conocimiento y siendo juez de su destino y siendo juez de qué está bien y de qué está mal. ¿No era eso? ¿Sí? Juzgando, buscando conocimiento. El conocimiento prohibido, o sea, lo que el hombre no necesitaba saber, no era prohibido porque era malo. No era necesario. A ver, hay cosas que son del conocimiento y del gobierno y de la soberanía de Dios. O sea, yo no necesito saberlo, ¿no? Es como cuando llega tu hijo y estás en una conversación con una persona adulta y de repente llega ahí, ¿y de qué están platicando? Y tú así de, es conversación de adultos, ¿ok? Retírate. Ajá, es lo mismo. O sea, Dios, había conversaciones que no eran para el hombre, ¿no? Pero el conocimiento prohibido causó que el hombre cayera bajo la autoridad de las tinieblas. ¿Por qué? Fíjense, en Génesis 11:4, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con la Torre de Babel? ¿Cuál fue la motivación del hombre de construirla? Después del diluvio, ¿sí? El hombre trató de organizar su reino y su sistema religioso. Dijo, no, pues lo vamos a hacer a nuestra manera, ¿no? Y el hombre se puso en el centro del conocimiento y ahí surge el humanismo, ¿sí? Vamos, edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo. Ajá, esa fue la motivación, Génesis 11:4. El hombre buscó establecerse como Dios. Los cielos se convirtieron en el objeto de su adoración. Ok, sí, puso los ojos en el cielo, pero no en Dios. Quiso alcanzar el conocimiento de todas las cosas pretendiendo subir. Digo, de verdad, lo hizo así como, suena hasta chistoso, ¿no? Lo lee uno y dice, ay, no, bueno, qué ingenuos. O sea, es como si ahorita llega Giesi y cree que agarrando una escalera va a lograr llegar al cielo. O sea, es una cosa de niños, ¿sí? Pero el reino de Babilonia se convierte en el centro de la idolatría. Ojo, no era tan de niños, no era tan inocente. Esa torre que fue establecida, en ese momento ahí se establece Babilonia, de ahí surge la gran civilización de Babilonia, la gran ramera, ¿sí? Ahí surge, ese es el epicentro de la adoración de la humanidad, de la idolatría, de la brujería. Ahí surge el ocultismo, ahí surge la brujería, ahí surge
el conocimiento, ¿no? Y de hecho, véanlo, una de las 7 maravillas del mundo fueron los jardines de Babilonia. Sí, la construcción de Babilonia y la evidencia que hay de ello es una cosa magnífica. ¿Quién le dio al hombre ese conocimiento? El hombre se empeñó en adquirir conocimiento de todo, de la tierra, principalmente del cielo. ¿Sí? O sea, los grandes avances científicos de las civilizaciones estuvieron en función del cielo, si ustedes se fijan. La construcción de las pirámides, toda la orientación, cómo lograron diseñar sus ciudades en todas las civilizaciones, todos los rituales, la organización de todo está en función del cielo. El hombre se metió a estudiar las estrellas, ¿sí? Y todo las cosechas se definían por los cielos, por las estaciones, todo tenía que ver con los cielos. Es impresionante eso. ¿Por qué? Porque el hombre estaba en esta búsqueda. Los poderes, el hombre descubre entonces el ocultismo, descubre los poderes ocultos y se presenta voluntariamente a ello. ¿Qué creen que hizo Satanás? ¿Dónde andaba Satanás paseándose? En la tierra. ¿Y qué dijo? Perfecto, ya están en su búsqueda, se les abrieron los ojos, están entendiendo cosas que no les correspondían porque eran misterios de Dios. El tema de los cielos, simplemente, ¿qué pasaba en el Edén? Simplemente caía el rocío, crecían los árboles, había frutos, comían, disfrutaban. Se andaba preguntando cómo funcionaba el ciclo del agua y queriendo investigar las estrellas y qué había más allá y si había vida en el espacio. ¿Qué le importaba? Simplemente él disfrutaba de lo que le fue dado, ¿sí? ¿Sí me explico? Y no porque no lo haya hecho Dios inteligente o capaz de curiosear, ¿verdad? Porque cuando le dice que tiene que ponerle nombre a todos los animales, ¿qué creen? O sea, a Adán le funcionaba al 100%, era capaz y sumamente inteligente. Y no dudo que muchas de las conversaciones de Adán con Dios en el huerto eran acerca de la creación. ¿No era mejor que Dios se lo platicara directamente si él lo hizo a Adán? ¿Cuál era el problema? Dios podría revelarle todos sus misterios al hombre, por supuesto que lo podía hacer, pero no en lo oculto, que ese fue el problema. Entonces, ¿qué dice Satanás? Pues yo se los voy a mostrar a mi manera, a lo que a mí me conviene, a lo místico, a lo escondido, a lo que despierte esta sensación de saber que son ellos los que lo están descubriendo y yo los estoy engañando. Porque no fue así, no es así. O sea, porque Satanás sí sabe que hubo un creador, ¿verdad? Él sí sabía que todo venía de parte de Dios y que eran diseños de Dios, pero Satanás los distorsionó al mostrárselos, no los distorsionó los diseños, sino que Satanás los mostró de una manera distorsionada. Ajá. Entonces, ¿qué sucedió aquí? El ocultismo es la búsqueda, ¿sí? Esta definición es importante. El ocultismo es la búsqueda del destino y del saber. ¿De dónde surge la adivinación? ¿No es eso? El azar, la suerte, los horóscopos, las cartas, ¿no es en función de querer conocer el destino y del saber? ¿Por qué nosotros no debemos de tener esas prácticas? Porque mi destino está en Dios, porque yo he decidido confiar mi vida, mi futuro y todo lo que viene al Señor. La única parte que a mí me corresponde no es andarle investigando. Ajá. Es ser buen administrador de lo que hoy el Señor me ha dado. Esa es mi parte. Esa es la cuenta que Dios me va a pedir. ¿Sí? Pero yo les pregunto, ¿de verdad somos capaces? Aunque por un momento el enemigo, en algún momento, ¿no? Si nos involucramos con tema de, voy a dar un ejemplo, lectura de cartas o de la mano, ¿no? Que te dicen cuántos hijos vas a tener y que según esto, ¿no? Bueno, en algún momento puede tener una cierta, cosas atinadas, sí, porque hay espíritus de adivinación. Pueden en algún momento esos espíritus llegar
a intuir o a saber o a medio, pues sí, ciertamente en algún modo no están tan limitados. ¿Tienen cierto acceso? Sí, pero son espíritus de adivinación, ¿ok? Que no tienen mayor trascendencia, a menos, ¿sí? Que las personas empiecen cada vez más a meterse, a querer saber más y a querer saber más. ¿Saben cuál es la clave? Que Satanás cada vez les va a pedir más. Ajá. Y cada vez van a comprometerse más con él. ¿Ok? ¿Sí queda clara esta parte? Bueno, voy a hacer una pausa. ¿Tienen alguna duda hasta lo que he comentado aquí? ¿No les queda claro? A ver, díganme. Es importante. Bueno, yo nada más quiero hacerte una pregunta, Ujú. Eri. Vaya, digo, me queda claro el concepto que estás manejando de la liberación y efectivamente así es, ¿no? Dios nos hace libres y al momento de conocerlo, Él Ujú. nos hace libre de cadenas, una serie de cosas así. Pero en un momento determinado podría ser, digo, no va a ser siempre, ¿verdad? Y tampoco vamos a ver moros con tranchetes, pero pudiera darse que en algún momento sí hubiera necesidad de hacer una liberación en el que implique que, no sé, a lo mejor si salga medio raro ahí la cosa de algún espíritu. ¿Pudiera ser o no? Definitivamente no. Es que, mira, aquí hay un tema que, digo, después podemos revisar y no tengo ningún problema. Eh, las personas pueden llegar, o sea, personas no cristianas pueden llegar a tener algún tema de posesión demoníaca, por supuesto, ¿sí? Personas cristianas pueden llegar a tener, pues sí, siempre y cuando el grado de involucramiento de prácticas que haya tenido, o sea, al final el asunto de los demonios opera bajo legalidad, o sea, un Satanás se tiene que sujetar a las leyes que Dios estableció de dominio. Ajá. O sea, Sí, Satanás aún tiene que sujetarse a Dios. Claro, cuando tú haces una liberación, sí, ¿qué está sí. pasando? Un demonio se está sujetando al nombre de Cristo, que es más Ya, poderoso y tiene claro. que salir. Ajá, Sí, entonces, sí, sí. ¿qué es lo que llega a suceder? A menos que la persona tenga una situación ya expresada de una posesión demoníaca, pues sí hay que liberarla. Ahora, Ok. también las personas cristianos, por supuesto, podemos llegar a vivir o experimentar situaciones de opresión espiritual. Claro Opresión. que sí, Ajá. también Sí, sí. necesitamos llegar a ser liberadas de ello. También, claro, porque miren, por Ok. ejemplo, un espíritu de enfermedad es una opresión o no. Un espíritu Sí, de pobreza, de miseria, ¿es una opresión? Claro, ajá. claro, sí. Un Ujú. espíritu de una situación de depresión constante, ¿no? O de adicciones, requiere de una liberación también, y no necesariamente quiere decir que le va a salir un demonio. Quiere decir que Demonio. es Ajá. algo que está agobiando su alma, que está agobiando su espíritu Sí, y que necesita ser desencadenado de ese yugo, ¿ok? Entonces, sí. Ok. dejemos de ver el asunto de la liberación como algo, por eso les decía al inicio, ¿no? Como que siempre tiene que ser un show. Miren, yo les dije algo Sí, al no, inicio no. cuando empecé este blog. Ni idea tenemos, y me incluyo, ¿eh? Bueno, ni idea tenemos, espérenme, te voy a voltear mi pantalla porque ya no les escucho. De cuántas cosas voy a decirlo así, de cuántas cosas hemos sido liberadas Brada, y ni sí. cuántas nos hemos dado. ¿Sabes por qué? ¿Cuántas veces en la Biblia se le manifestaron a Jesús los demonios? Y tuvo un montón, bien poquitas tiene citada la palabra. Escritas, ¿eh? Las no escritas por algo no Sí, están y no lo vamos a investigar, ¿sí? sí, sí. ¿Por qué? Porque con la pura presencia, con la pura autoridad de Cristo, miren, solito salían. Sí, El claro. amor de Cristo es suficiente para liberar a una persona, ¿sí? La autoridad en el nombre de Cristo de un lugar y de una situación es suficiente para liberar a una persona, sí. Y a lo mejor la persona ni cuenta se dio, ¿sí? Ya. Entonces, Ok. sí hay un tema real, claro,
Sí. Claro que hay un tema real de liberación, ¿sí? Bueno, ok, Gracias. comento esto. El ocultismo es la búsqueda entonces del destino y del saber, ¿sí? Existe la necesidad para saber el significado y propósito de la vida. Por eso cuando llegamos a Cristo y nos dice que su propósito es eterno, que su propósito es que seamos salvos, y no solo eso, que su propósito es que volvamos a la casa del Padre, es tantas cosas que nos da, todas sus promesas, todo lo que Él nos va mostrando, dejamos de sentir esa necesidad de consultar cuestiones de ocultismo porque el hombre está en la búsqueda de su propósito y usa un montón de cosas para tratar de encontrarla y lo peor de todo es que después ni era y se equivocó y ya mejor se frustró, en fin. ¿Sí? ¿Ok? Entonces, todas las formas del ocultismo tardan de predecir el futuro. La gente es atrapada por la fascinación de lo desconocido. Muy cierto, ¿no? Ajá. Adelante, Mari. Hola, buenos días a todos. Buenos días. Bueno, ahí voy, ¿no? Eh, con el tema que se está tocando, Sí, pude ver la grabación la vez pasada. sí, Pues a veces yo quisiera estar presente en todas sus reuniones, pero pues por sí, cuestión de trabajo a veces me tengo que claro. perder muchas cosas, ¿no? Ujú, Bueno, aquí yo creo que lo importante es tener el conocimiento en la palabra de Dios. Hay un versículo donde se habla de estos demonios, ¿no? Cómo somos atrapados, cómo somos engañados y cómo precisamente tan solo con la presencia de Jesucristo salen huyendo de él, ¿no? Salen ujú, desfavoridos. Entonces yo creo que cuando tú estás con fe, como lo que acaba de decir usted, cuando tenemos esa fe, ujú, eh, yo creo que lo menos es estar preguntando sobre tu futuro, sobre todo este ocultismo que esta tierra o mm, este mundo terrenal nos llena la cabecita de muchas cosas, ¿no? Y somos tan fáciles como de perdernos, porque esa es la palabra, no sé cómo llamarle, porque el ser humano somos tan fácil de que si me va mal y yo veo que el Señor no me ayuda, pues yo le busco, porque necesito estar dentro, ujú, ¿no? ujú, Entonces, yo creo que cuando tú ya tienes el conocimiento del Señor, ujú, y eso no recuerdo si lo escuché con ustedes en una prédica, ajá, no recuerdo, donde pues el Señor, el Padre Eterno tiene el poder. sí, Entonces, a lo ok, mejor tú me puedes hablar de una cosa, pero si Él dice cambio para dejarte quedar a ti mal de lo que tú me estás diciendo, vamos, prediciendo un futuro, pues lo puede hacer con la mano en la cintura, ¿no? Entonces, yo creo ajá, que el tener la fe ujú, en Él, sí, híjoles, bueno, es algo, y a mí me queda muy claro en este sí, tiempo que he estado yo congregándome con ustedes, sí, que el tener fe en el ujú, Padre, en el es Hijo, suficiente, claro. eh, te llena de todos los Ujú, aspectos, ¿sí? así es, sí. Les voy a hacer un comentario que se lo he hecho, yo creo que se lo he hecho a muy pocas personas porque yo dudo yo dudo de lo que me pasa, yo dudo de las cosas. ¿Por qué? Porque yo no fui criada en el cristianismo. Yo vengo de otra religión y en el lugar donde yo estaba, pues estas cosas, ni pensarlas, ¿no? Ni nada, porque pues o estás loco o cuál te fumas o Claro, hay muchas cosas.
En una prédica, cuando yo recién llegué con ustedes, me han pasado varias cosas, pero a mí me pasó algo muy especial en las primeras prédicas que yo fui con ustedes, que a lo mejor por eso yo regreso, ¿no? Que a lo mejor esto me marcó tanto y la fe que yo tengo creció tanto porque me pasó, no me lo platicaron, no me dijeron, ay, ¿qué crees, Mari? Te va a pasar esto si vienes con nosotros. O sea, yo fui con ustedes porque a lo mejor ya me tocaba ir, porque ya tenía que llegar con ustedes, no sé. Pero bueno, en una de las prédicas la dio Luis y él empezó a hablar de la vida eterna. Él empezó a hablar, empezó a aplicarnos lo que es la vida eterna y yo le hice una pregunta a él, ¿qué era la vida eterna? Y en sus palabras me dijo, ¿no? No sé a cuántos de aquí les ha pasado, pero a mí me pasó. Él me estaba explicando y con los ojos abiertos, yo vi cómo vino una nube por mí y me llevó a la presencia del Señor. Y yo ahí sentí una paz. No había, es que no les puedo explicar esa paz que yo sentí. Yo no sé, es una paz, es algo hermoso, diría yo, que nunca me había pasado en mi vida. Y fueron unos minutitos, porque yo me fui unos minutitos, ni siquiera fue tanto tiempo, o sea, fueron unos minutos que yo dije, si esa es la vida eterna, si eso que yo es la vida eterna, yo quiero estar ahí, yo quiero prepararme para estar en la presencia del Señor, Claro. porque si me hubieran preguntado, ¿te hubieses querido regresar en ese momento que te fuiste? No me hubiera regresado, pero no me preguntaron y me regresé. Pero es algo tan hermoso, es algo tan, híjoles, no les puedo ni siquiera explicar la maravilla que se siente estar en esa paz espiritual. ¿Sí? Ok. Entonces, Sí, mi fe creció mucho, claro. creció muchísimo, porque Sí. fue las primeras prédicas. Sí, porque ¿sabes qué pasó, Mari? Dios es soberano y Él se puede manifestar en la medida de lo que cada persona necesita, porque Él sí lo sabe. Él sabía que, que tú necesitabas tener como esa experiencia, ¿sí? Muy, muy personal, muy única, muy íntima, ¿sí? Muy profunda, definitivamente, porque bien es que tú lo expresas de esa manera, eso estoy entendiendo, ¿no? Entonces, ese es el asunto, que así como hay experiencias que podemos tener, que Dios permite, que vienen de Dios, que Dios permite, que son necesarias para nuestra vida, ¿qué crees? Porque ahora, en ese momento, tú estabas en el ámbito correcto, en el tiempo perfecto de Dios, con las personas indicadas, y así fue como Dios impactó tu vida de una manera sobrenatural. Lo que te pasó fue algo sobrenatural. Si tú esto se lo platicas a alguien que no conoce, pues te van a decir lo mismo que tú dijiste hace rato, ¿no? El asunto es este. Cuando una persona, ¿por qué estamos dando esto nosotros, Mari? Este curso que venimos dando es con dos propósitos. Una, primeramente identificar en nuestra vida cuáles son esas áreas donde Dios necesita gobernar, cuáles son esas áreas que necesitamos entregarle al Señor, y tiene que ver con nuestra mente, con nuestra alma, con nuestra voluntad y con estos temas espirituales, ¿sí? Ahora también lo estamos dando para que nosotras no ignoremos lo que otras personas necesitan escuchar y saber, ¿sí? ¿Por qué?
Porque cuando una persona ya vive en la luz y en el entendimiento de Dios, entonces yo puedo ir y hablarle a otra que está siendo engañada, que está en estas trampas, para en amor hablarle de la verdad. ¿Sí? Nosotros hablamos de todo esto de ocultismo y liberación y todo a partir de la verdad, a partir de la luz, ¿ok? Nosotros no vamos a hablar a partir de Satanás y de sus operaciones, ¿sí? No me voy a ahorita meterles, a lo mejor meterme a darles demonología y cosas de esas, ¿sí? No lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque no vamos a profundizar en ello a menos que quisiéramos, no sé, meternos a estudiar y, no sé, cosas ya como muy específicas, ¿va? Entonces, efectivamente, Mari, Dios impacta nuestra vida, Él lo hace de diferentes maneras, pero ¿qué crees? Satanás también engaña. Y Satanás también trae cosas sobrenaturales para el ser humano, como engaños para que la gente caiga cautiva. Y de eso es de lo que ahorita les voy a comentar, ¿ok? Entonces, en conclusión de esta partecita, las cosas secretas le pertenecen a Dios, ¿ok? Deuteronomio 29:29. Eso fue lo que al hombre le despertó esta curiosidad cuando escucha, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, ¿ok? Esto mismo fue lo que sucedió en la Torre de Babel. Vamos y edificamos una ciudad y una torre cuya cúspide llega al cielo. ¿Sí queda claro? Entonces, este deseo del hombre de tener esta curiosidad de conocer el futuro, de conocer su destino, es lo que llevó al hombre a la idolatría, al ocultismo y a la brujería. ¿Sí? ¿Qué quieres saber? Hablemos de Dios. Él sí sabe tu futuro y no se va a equivocar. Él sí sabe cómo va a terminar tu vida. Él sí sabe cómo te va a ir. Él, todo, Él lo sabe. Pero no todo nos va a ser revelado. Porque imagínate que Dios nos pasara desde el inicio de la película de nuestra vida. No, hombre, nos aterraríamos. Yo creo, mira, no, hombre, yo no le entro. ¿No? No. Dios es bueno y misericordioso. Y Él nos va dando, ¿sí? También experiencias sobrenaturales de acuerdo a lo que nosotros vamos a necesitar. Genuinas, con un propósito. Les voy a platicar una experiencia que tuve. Cuando fue el terremoto del 85, yo estaba en quinto año de primaria, tenía yo 11 años, más o menos. Lo vivimos de una manera terrible. Nosotros íbamos rumbo a la escuela de Milpalta a Xochimilco, nos agarra en Xochimilco el terremoto y bueno, nos tocó ver unas cosas inimaginables de película de Hollywood, ¿no? Y lo vivimos muy de cerca después porque mi papá, mi tío y mi abuelito se unieron a las brigadas médicas para ir a rescatar gente y a sacar de enfermos y todo. Yo no vi, creo que a mi papá una semana no lo vi, ni a mi tío, o sea, estuvieron ahí, no supimos nada de ellos. Fueron días y días, ¿no? Y en eso mi papá jamás, nunca nos platicó nada, nunca, hasta el día de hoy, nunca. O sea, fue tan fuerte para ellos, ¿no? Yo creo que Dios hasta tuvo que sanar sus mentes de todo lo que les tocó ver. Pero para mí fue algo muy impactante. Sí, yo tenía ya 11 años, o sea, ya quedó registrado en mi memoria, no tenía 3 añitos, ¿no? Y en mí generó un gran miedo, un gran temor, ¿no? De que volviera a suceder, o sea, de verdad quedamos traumados, ¿no? Psicológicamente quedamos traumados. Pero cuando yo volví a la escuela, al mes de que pudimos regresar, no pudimos porque la escuela quedó dañada, me recuerdo que estaba yo en los juegos en el columpio y ahí en la escuela, estaba yo solita a la hora del recreo y de repente, en algún momento, no sé, porque estaba sola, no había niños ahí, yo empecé a orar y yo le dije, Dios, tengo mucho miedo, ¿sí? Tengo mucho miedo de esto que pasó, ha sido horrible, horrible, era una pesadilla, ¿no? Y yo tengo miedo, pero tú dices en tu palabra que tú mandas a tus ángeles a cuidarnos. Ajá. Entonces, en ese momento,
yo le dije, pues muéstrame porque yo tengo mucho miedo y si tu palabra dice eso, pues muéstramelos, ¿no? Sí, o sea, les digo, siempre en un sentido de humildad, de respeto, si ustedes quieren hasta inocente, ¿no? Muchas veces hacemos expresiones así con Dios. Y en ese momento el Señor me dijo, mira, voltea. Y cuando yo volteé, estaba la barda de la escuela, pues que ya era la parte de atrás, y yo vi ahí a varios ángeles, eran por lo menos 3, era de día, había demasiada luz, pero eran tan resplandecientes y eran tan grandes de la barda, pasaban la barda, ¿no? Y yo los veía a ellos ahí parados atrás de mí, ¿sí? Y solo uno de ellos tenía como una espada de luz, ¿no? Y yo dije, ay, me acuerdo que me regresé y dije, no, estoy viendo cosas raras, ¿no? Y dije, a ver, si esto es verdad, Señor, voy a volver a voltear y que estén ahí, ¿no? Entonces vuelvo a voltear y ahí estaba. Bueno, pregúntenme cuándo volví a tener duda, cuándo volví a tener temor en la noche, si volví a temblar, pues volví a temblar. O sea, a los 8 días y seguía temblando, ¿no? Y sigue temblando. O sea, fue una certeza que en ese momento, en mi experiencia personal, yo necesitaba tener y que me dio la seguridad para caminar con Dios. O sea, ¿era real o no era real? Era real. ¿Fue sobrenatural? Por supuesto, ¿sí? No me trajo temor, me trajo paz. Y ese es el punto, ¿sí? Si el Señor nos permite ver o experimentar cosas sobrenaturales y estas nos traen paz, pues vienen del Señor, ¿sí? Así de sencillo. Ajá. Entonces, todo lo que le pertenece a Dios en lo sobrenatural, todos sus secretos son de Él. Él nos los va a revelar cuando Él quiera, ¿sí? Se lo puede estar pidiendo y puede que no lo haga efectivamente, ¿sí? No es necesario. Él se manifiesta a sus hijos conforme Él lo necesita. Yo he orado varias veces por personas diferentes, decirle, Señor, si en tu voluntad está que esta persona experimente, ¿sí? Algo sobrenatural, sea una sanidad, sea un milagro, sea una visión, sea un sueño, sea algo, Señor, hazlo. Si así va a creer, hazlo. Entonces, cada quien tiene una medida, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Yo una vez le pregunté a papá, ¿por qué ustedes fueron tan radicales en su conversión a Dios, ¿no? Fueron muy radicales. O sea, mi papá a los 6 meses empezó la congregación, fue algo impetuoso, ¿no? A los 6 meses de haber conocido a Cristo empezó la congregación y Dios empezó a hacer milagros y sanidades y empezó a crecer la iglesia. O sea, fue así como una bomba nuclear, ¿no? Y Dios los preparó y yo veo cómo Dios los preparó de verdad. O sea, fue sobrenatural como ellos empezaron a entender y a aprender la palabra y a servir y a dar y a hacer. Mi papá fue, les digo, muy radical. De pronto cortó con ciertas personas de amistades que no eran buenas, puso en orden su casa, habló con toda la familia de mi papá se hizo cristiana. O sea, fue muy fuerte. ¿Sí? Y mi papá me dijo, es que si no hubiera sido de esta manera, yo nunca lo hubiera hecho. No hubiera estado dispuesto a dejar mi vida, ¿sí? A renunciar a todo. No, no. Y digo, no renunció a su matrimonio ni cosas de esas, ¿no? Ni dejó de trabajar, ¿no? Pero vamos, hubo una renuncia. ¿Por qué? Porque hubo la fe suficiente en el que Dios mismo le dio para poder salir adelante. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Ok? Bueno, vamos a terminar entonces a esta parte. Entonces, el potencial del hombre de dominar la tierra se pervirtió. Dios, volvemos a lo mismo. ¿Dios le dio por diseño al hombre la capacidad de gobernar y sojuzgar la tierra? Sí, sí. ¿Por qué el hombre hoy puede tener avances científicos extraordinarios para bien o para mal de la humanidad? Porque Dios le dio la capacidad, la inteligencia,
Por eso Dios no está peleado con la ciencia está peleada con Dios, ¿sí? Pero Dios le dio por diseño al hombre esa capacidad, ¿sí? Entonces, el hombre busca, ahí está el problema, tener el control y el dominio de otros. ¿Qué sucede hoy en día con la tecnología y con la ciencia? ¿No ese es el fin del hombre hoy? Controlar y tener dominio sobre otros, sobre la población, sobre los pueblos, sobre el agua y sobre todo. Ese es el problema. Ajá. El hombre busca tener poder sobre otros ámbitos espirituales, ¿sí? Y Dios no lo creó para eso. Dios no creó al hombre para tener poderes sobre las cuestiones espirituales ni ocultas, ¿sí? Entonces, en conclusión, ¿qué sucedió con el hombre? En vez de someterse a Dios, el hombre ha buscado otros dioses que él pueda manipular y hacerse poderosos de este modo. O sea, el hombre dijo, ok, no quiero a Dios, porque no quiero ser gobernado por Dios en rebeldía. Me resisto a Dios, no quiero, ok. Me salgo, ¿sí? De la cobertura, de la protección de Dios. Lo quiero hacer a mi manera, entonces me voy a inventar mis propios dioses. Qué tonto, ¿no? Me voy a inventar mis propios dioses para manipularlos para mi beneficio y entonces yo tener el control de esto. ¿Qué tipo de engaño es ese? Ajá. ¿Por qué? Porque el hombre busca poder. Recuerden, ocultismo es igual a manipulación y búsqueda de poder. ¿Ok? Cualquier cosa que manipule y que se quiera tener el control y el poder es ocultismo. Y de ello vamos a hablar después cuando abordemos los temas de matriarcado y de machismo. Es la misma raíz, querer tener el control y manipular. Y suena rete feo, ¿verdad? Pero ¿qué creen? De ahí venimos. Bueno, termino con esto que es la introducción del siguiente bloque. Ya hablamos del origen del ocultismo. ¿Recuerdan? Esto es lo que estuvimos. No había yo terminado la clase, por eso continué. Pero ahorita dejo establecido el principio del siguiente bloque. El engaño del ocultismo. Es que es un engaño. Ajá. Que la gente en algún momento llegamos a creer. Tiene cierta realidad, sí, pero no tiene ninguna verdad. ¿Ok? Puede tener cierta autoridad y manifestación, sí, pero no quiere decir que eso sea todo. Ajá. Entonces, fíjense bien, ¿dónde surge este asunto del engaño, del ocultismo? Existe en principio un vacío en el mundo religioso, en la humanidad. ¿Por qué? Porque el hombre fue diseñado para adorar a Dios. Eso no le fue quitado al hombre. Todos los seres humanos que nazcan en el planeta Tierra, sin importar la época ni la cultura, van a tener una necesidad espiritual de esa búsqueda. ¿Ok? Ya de principio ahí está el punto. ¿Sí? Por generaciones, la iglesia ha negado la obra del Espíritu Santo para el tiempo presente, ¿sí? Ya escuchas, por ejemplo, en la iglesia católica, ya escuchas hablar un poquito más y de ahí surgió el movimiento carismático dentro de la religión católica, porque la obra del Espíritu Santo. Lo que pasa es que en la iglesia tradicional no se hablaba de la obra del Espíritu Santo, ¿sí? Se leía la Biblia, el padre la lee, sí, menciona versículos, sí, pero no te explica, no te ministra el Espíritu Santo, no te ministra el Espíritu Santo, ¿sí? Pero también dentro del cristianismo hay grupos que no aceptan la manifestación del Espíritu Santo. Inclusive hay denominaciones, y de ahí, bueno, se derivan ya también sectas, que no aceptan la existencia del Espíritu Santo, ¿sí? Los testigos de Jehová mencionan que es una energía.
ellos no aceptan al Espíritu Santo. Y al no aceptar al Espíritu Santo, pues no aceptas la resurrección de Cristo, y no aceptas los dones, y no aceptas un montón de cosas. ¿Sí me explico? Entonces, el mismo sistema religioso, llámale denominación, catolicismo, cristianismo y el que tú quieras, hay bloques y enseñanzas que no la aceptan. Y debemos de tener mucho cuidado de eso, ¿sí? El énfasis sobre el intelecto con sus poderes de razonamiento han sido la fuente de doctrina que ha hecho a un lado lo sobrenatural. Dios obra en lo sobrenatural, por supuesto. Satanás también, ¿sí? Pero entonces el hombre le dio lugar a la razón, al razonamiento. Quitamos lo sobrenatural. No existe eso de que Dios te habla, o sea, como que Dios te habla. Tú le dices a una persona en tu familia que no conoce, que como que, cara, resulta que Dios le habla, ¿no? Hasta se burlan, ¿sí? No se acepta. Debido a este vacío, el reino de las tinieblas está generando un avivamiento en el ocultismo y lo sobrenatural, porque Satanás sí sabe que el hombre tiene una necesidad, ¿sí? Y como la religión lo quita, lo omite, no lo habla, no lo ministra, la religión, la que sea, entonces Satán dice, pues perfecto, aquí yo les como el mandado, ¿no? La iglesia tradicional se ha estructurado de tal manera que ha matado la obra y la voz del Espíritu entre sus propios creyentes, ¿sí? No existe. La gente la está dejando y buscando la realidad en otros lugares, porque el hombre es básicamente religioso, ¿sí? O religioso o busca tener esta conexión, ¿sí? Ha encontrado en el engaño del ocultismo una satisfacción a sus necesidades, ¿ok? ¿Sí? Esto de la adivinación me quita la duda y la incertidumbre que tengo de mi futuro. Perfecto. ¿Es verdad o no? No, pues quién sabe, pero ya satisfizo mi necesidad de saber qué va a pasar conmigo. Necesito saber qué va a pasar conmigo. ¿Sí? ¿Me explico? Los juegos de azar, ¿sí? Los juegos de azar son eso. Es que tengo un problema económico. Bueno, me voy a comprar un boleto de lotería. Confío en que me lo voy a ganar. Bueno, sí, pero ¿qué de la provisión de Dios? Digo, si eres nuevo creyente. Bueno, si es que también confío en Dios, ayúdame a que gane mi boleto de la lotería. No, hermanos, no funciona así el tema. O sea, confías en Dios o confías en el boleto de la lotería. Porque si confías en el boleto de la lotería, está bien, cómprate más para que le atines, ¿no? O sea, o es una o es otra. Porque el hombre tiene necesidad de saber, de conocer, porque eso fue despertado en el huerto del Edén, ¿ok? Por eso, como dice ahorita Mari, cuando viene Cristo a nuestra vida, dices, wow, ok, tengo paz, de esto se trata, ya estoy entendiendo, ya no me siento perdido, ya sé que mi vida tiene un propósito, no entiendo muy bien de qué se trata, pero no importa, por eso me congrego, por eso me meto a estudiar la palabra, ¿sí? Ese es el punto. Entonces, les dejo de tarea para leer Segunda de Corintios 11, 13 al 15. Segunda de Corintios 11, 13 al 15. Entonces, ¿lo sobrenatural del ocultismo es real? Sí, es real, pero no es verdad. Esa es la diferencia. Lo que nosotros experimentamos en lo sobrenatural de Dios es real y es verdad. Esa es la diferencia. ¿Sí? Bueno, muy bien. Ok. Entonces, pues, qué importantísimo poder aterrizar esto, entender con certeza en nuestro corazón que las armas espirituales que el Señor nos ha dado son más poderosas que las de Satanás, ¿sí? Entonces, hermanas, no se angustien, no se turbe su corazón cuando vengan estas pruebas y estas dificultades que son espirituales, sí son espirituales. El chisme, la murmuración, la difamación, todo esto en algún momento nos puede llegar a agobiar, sí,
la persecución, el vivir en lugares o en geografías donde hay potestades y hay principados espirituales que se oponen a Dios, sí son realidades, ¿sí? El enemigo va a querer insistir con tus generaciones, sí, va a querer insistir. Por eso no debemos de ignorar. Sí, pues decir, no, momento, ¿sabes qué? Yo ya sé de dónde vienes. Fíjense, me pasó algo apenas con una situación aquí en casa de salud. Bueno, tuvimos de pronto un diagnóstico y todo, y de repente, pues yo me resistí, no dije, no va a ser así, no va a ser así. Nos pusimos a orar, vimos la sanidad del Señor, y de repente vuelve otra vez este tema, ¿no? Dices, ¿qué pasó? A ver, ¿se sanó? ¿No se sanó? Así como que, uy, Dios, ayúdame, incredulidad, ¿no? Y me viene a la memoria porque empecé a ser, ¿qué viene? ¿Por qué? Diario. Y en eso, o sea, yo creo que la tuve cuando yo tenía como 15 o 16 años, ¿sí? Con alguien de mi familia. Y le hablé, le dije, oye, ¿tú te acuerdas? Dije, no, pues quién sabe si se acuerde, ¿no? Me dice, oye, me pareció, le dije así, me pareció que en algún momento, en una plática, tú mencionaste esto acerca de una situación de salud de tal familiar, ¿sí fue así? Y ya me dice esta persona, sí fue así. Le dije, ¿me puedes explicar un poquito más? Sí, y ya me platicó, no, pues la tía fulana y la tía perengana y no sé qué, y de la fama. Dijo, ok, ahí viene este tema, ¿sí? Y ahora aquí en casa así lo abordé. ¿Y sabes qué? Esto viene de aquí. Ok, ten paz, porque bueno, sí hay un tema que tiene sentido, pero en esta otra parte vamos a orar. Y no vamos a permitir que Satanás venga a repetir este proceso ahora en tu vida, ¿no? Entonces, y tus generaciones y mi generación no se va a ver afectada, ¿sí? No se va a ver afectada. Y eso es algo por lo que estamos orando ahorita aquí en casa, ¿sí? Entonces, fíjense cómo de pronto una situación te viene a la memoria que el espíritu te recuerda y digo, no lo eches en saco roto. Señor, ¿por qué me mostraste esto, no? Ok, Señor, ¿acaso ya saben uno y sus diálogos con Dios? Señor, ¿no tendrá que ver esto con tal? Ok, y entonces Dios me da respuesta. Perfecto, ¿qué vamos a hacer? Y viene la estrategia. Oro, sale a la luz, tomo autoridad, identifico qué puede estar pasando ahí, que el Señor nos ayude y hacemos una estrategia y vamos en contra de la operación de Satanás. ¿Ya? ¿Sí? Si de repente te entra alguna duda, acércate, pregunta, o sea, no hay problema, oye, fíjate que ha estado ok, vamos ahora. No siempre hay respuesta inmediata, ¿eh? No nos desesperemos, aprendamos a ser pacientes con Dios, ¿sí? Pues Dios es paciente con nosotros, ¿no? Pero nosotros luego no. Entonces, vamos con calma. Si el Espíritu Santo de pronto te muestra una situación, un foco rojo, ¡ting, ting! Una lucecita amarilla, ok, no lo eches en saco roto, empieza a orar, que Él te muestre y de repente, ¡fum!, te da otro vistazo, ok, y eso de repente otro, ok, a ver, algo te está diciendo Dios, ¿va? Entonces, tenemos herramientas espirituales y la oración y la palabra son fundamentales en esta lucha. Bueno, pues gracias a Dios por este tiempo. Vamos a seguir avanzando en el tema del engaño del ocultismo y pues sigamos adelante. ¿Sí? Cualquier operación de Satanás en nuestra contra no va a prosperar, ¿ok? Así es que voy a orar por esto. Señor, gracias te doy porque tu palabra es clara, Señor. Nosotros somos portadores de tus diseños, Señor. Nosotros hemos escuchado y hemos entendido cuán grande es tu poder, cuán grande es el nombre de Cristo y lo que ya fue ganado en la cruz y el día de tu resurrección, Señor, y el día que tú ascendiste delante del Padre y entregaste cuenta de ello, Señor. Toda operación de ocultismo y de engaño que se quiera estar manifestando o que se esté maquinando
en la vida, en la familia de cada una de nuestras hermanas y en la congregación, Señor, en este momento es expuesta a la luz. Señor, revela esta operación, Señor, y no permita, Señor, y renunciamos también a toda participación que en ello haya, Señor, toda falsedad de palabra, toda difamación, toda mentira y toda palabra o intención oculta, Señor, sácala a la luz. Señor, tú enmudeces a aquellos que se levantan en contra de tus hijos, en contra de la autoridad y del gobierno que tú has establecido en cada casa, en cada familia, aun cuando los padres o las madres de cada casa no tengan esta revelación, Señor, si hay un justo, una justa intercediendo, Señor, es suficiente. Así es que, Señor, toda operación diabólica de mentira, de engaño, de ocultismo, de difamación que se esté levantando es enmudecida, Señor, calla toda boca mentirosa y ten misericordia, Señor, de los que se levantan en contra de los hijos que caminan en rectitud, en santidad y en integridad. Señor, ayúdanos a caminar en esa rectitud y en esa integridad, Señor, para que nada de estas armas prosperen en nuestra contra, Señor. En el nombre de Jesús. Somos portadores de la verdad, somos portadores de los dones que nos han sido dados desde la eternidad. Señor, muéstranos cuáles son esos dones de fe, de milagros, de sanidad, esos dones de palabra, de ciencia, de sabiduría, de diversos géneros de lengua, de interpretación, Señor. Todos los dones también, Señor, operacionales, así como el fruto del Espíritu, Señor, sea expresado en nosotros. Que no tengamos temor, Señor, de usarlos. Que no dudemos, porque no es en nuestra capacidad humana, es porque vienen de ti y nos fueron concedidos por tu plena voluntad y para tu placer también, Señor. En el nombre de Jesús, gracias te damos, Señor. Que toda cosa que aún mis hermanas hoy no podamos distinguir, no podamos discernir, Señor, que nos sean reveladas en sueños, en visiones, en recordatorios de conversaciones, en imágenes, en olores, tal vez, Señor, porque tú lo haces de tantas maneras, Señor, pero que sean para glorificar tu nombre, que traigan paz y que sean, Señor, para hacer estrategias de aquello que debe ser sacado de nuestra familia, limitado en nuestra generación, quitado por completo, Señor. Toda operación de perversión sexual en este momento es derribada, es atada, es echada fuera. No va a prosperar en nuestros hijos y en nuestros nietos. Toda operación de fornicación y de adulterio es echada fuera en el nombre de Jesús y no va a tener lugar y no van a ser destruidos más matrimonios por ello en el nombre de Jesús. Así es que, Señor, tu paz y tu autoridad y el poder que da tu nombre, Señor, es de donde nosotros nos tomamos. El poder de tu palabra y la oración en tu nombre, Señor, son poderosas. En el nombre de Jesús, amén. Amén, perfecto. Pues ya terminamos. Así es que